Entrevista. Vamos a platicar ahora con Ernesto Núñez Albarrán, periodista, asesor del INE. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, como siempre, un gusto platicar contigo, hermano. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, el famoso reacomodo político en México. Todo el mundo se da como ganador, todo el mundo asegura que el otro perdió, pero realmente, ¿cómo queda este reacomodo político? ¿Cómo queda Morena en la Cámara de Diputados? ¿Cómo queda el peso de las gubernaturas? Hoy Delgado decía, desaparece la CONAGO. ¿Cómo queda la propia Ciudad de México con el surgimiento de otro grupo político que dice, no somos la CONAGO, pero estamos armándonos precisamente para poder ser un contrapeso al gobierno de la ciudad? ¿Cuál es este reacomodo, mi querido Ernesto? Pues mira, yo le llamo reacomodo porque de cara al 2024, pues esta elección tiene esa lógica de como que las fuerzas políticas que de por sí en 2018 ya habían sufrido una revolución total, ¿no? Los partidos tradicionales, los que eran los tres partidos tradicionales de ese tripartidismo desde los años 90 hasta la fecha, pues fueron vapuleados en 2018, y ahora en esta elección de 2021 como que se asentaron un poco más las cosas, y a pesar de lo que pasó en la ciudad donde Morena sufrió un revés muy, muy importante, muy claro, creo que a nivel nacional lo que se hace es que se confirma el avance de esta fuerza política, es decir, ganan del 11 de las 15 gubernaturas que estaban en juego, incluso algunas de manera sorpresiva. Tienen ahí otra con un partido aliado que es el Verde, con un personaje muy polémico en San Luis Potosí, pero que se estaría sumando, digamos, a esta fuerza López Obradorista, vamos a llamarle de esta manera, de manera tal que gobernarán 17 estados hacia fin de año, 18 si cuenta San Luis Potosí, y eso es bastante territorialmente, y en un país donde los gobernadores suelen ser al mismo tiempo operadores políticos, pues de cara al 2024 es una cosa importante, Jesús. Hay que tomar en cuenta otro dato. El próximo año va a haber elecciones en 6 estados. De esos 6 estados, Morena tuvo un avance. Si uno ve quién ganó los distritos de mayoría relativa en esos estados, te das cuenta que Morena tuvo un avance en Quintana Roo, donde ganó todos los distritos de mayoría. Tuvo un avance en Oaxaca, donde también ganó bastante. Tuvo un avance muy importante en el estado de Hidalgo, donde también habrá elección de gobernador. Tuvo un avance importante en Tamaulipas, donde además el caso García Cabeza de Vaca podría costarle bastante caro al PAN. Entonces ahí tienes 4 estados que podrían en determinado momento volverse morenistas también el próximo año. Obviamente falta mucho, pero digamos que tal como quedaron los distritos ahorita distribuidos, pues son estados donde Morena ya tiene una amplia ventaja en este momento. Son estados donde gobierna el PRI o donde gobierna el PAN, en el caso de Tamaulipas y Quintana Roo. Hay un estado que ese sí se quedó muy panista, que es Aguascalientes, donde habrá elecciones el próximo año, y que ese sí, los distritos de mayoría relativa se quedaron en manos del Partido de Acción Nacional. En esa parte territorialmente, Jesús, me parece que el avance de Morena es muy notorio. Lo decía también Mario Delgado ayer, al PAN le costó 30 años llegar a tener 15 gubernaturas, 16, que es lo máximo que ha tenido, y Morena en solo 7 años está gobernando ya, o estará gobernando ya, una vez que tomen posesión los nuevos gobernadores, más de la mitad del territorio nacional. Ese reacomodo es un poco a lo que yo me refiero cuando hablo de que esta elección, más allá de lo que pasó en la Cámara, que también, si quieres, ahorita le entramos a eso, pero en términos de estados y del nuevo mapa territorial de cara al 24, es evidente que Morena se asentó en el territorio, ¿no? Es decir, mi querido Ernesto, la Ciudad de México deja de ser ya el factor clave de la operación de Morena, se traslada ahora precisamente a los estados, y el tema de la Cámara de Diputados, que como tú dices, a final de cuentas, ¿quién ganó y quién perdió en la Cámara de Diputados? Esperando que no empiece un chapulineo como el que ocurrió en la última legislatura, ¿no? Claro. Pues mira, sí, esa es una muy buena lectura, que comparto lo que dices. Morena perdió en la Ciudad de México, pero también hay que decir que lo que pasó el 6 de junio es que Morena dejó de depender de la Ciudad de México para ser una fuerza nacional. Eso también es importante. O sea,
Morena ya no depende de gobernar la capital del país para ser un partido relevante en el escenario nacional, como sí lo fue al inicio de este movimiento, ¿no? El movimiento López Obradorista, 4T, llámale como le queramos llamar, comenzó en la Ciudad de México. Sí es simbólico el hecho de que le hayan ganado la mitad de la ciudad a Morena, después de que en 2018 habían ganado prácticamente todo, pero yo creo que efectivamente, como tú dices, el centro de poder, el centro neurálgico, el centro de operaciones, se distribuye ahora y se traslada a otras zonas, ¿no? Es muy interesante ver y analizar desde varios puntos de vista, pero en términos estrictamente de política electoral, es muy interesante este corredor que se formó desde el norte, ¿no? Desde Baja California, Baja Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, bueno, Jalisco es de MC, pero Michoacán, Guerrero, el próximo año tienes Oaxaca, prácticamente toda la parte del occidente, ¿no? Del país, pues es de Morena. Y luego con otro bastión muy importante en la zona sur-sureste, este avance, este enclave de Campeche, que ahora junto con Veracruz, Chiapas, Tabasco, donde ya gobiernan, te hace un centro de Morena muy importante, ¿no? Claro. Oye, mi querido Ernesto, nos está ganando el tiempo. Sí. Te quiero comprometer para que mañana sigamos con esta charla, ¿te parece? Y seguimos dándole con este tiempo a este análisis. Mañana le entramos a la cámara si quieres. Perfectamente, mi querido Ernesto Núñez Albarrán. Como siempre, un gusto de verdad que nos acompañes. Hacemos una pausa y regreso únicamente para despedir. Muchas gracias, Ernesto. Vuelvo. La Octava Noticias con Jesús Escobar. Regresamos.